Y no sé si tenemos conciencia que estamos viviendo un momento muy delicado a nivel internacional, una reconfiguración de los bloques que trae, bueno, mucha incertidumbre y situaciones que aún no están definidas. Lo digo no solo porque la expresión de eso en el terreno es la guerra entre Rusia y Ucrania, sino porque están pasando muchas cosas. Hace pocos días, un acuerdo, escuche bien, entre Arabia Saudita e Irán, dos enemigos acérrimos, auspiciado por China. Ambos ahora también aliados de Rusia. Toda una cantidad de elementos que son de preocupación. Los Estados Unidos, que parece siguen perdiendo en este ajedrez complejo, pero para tratar de entender un poco más las implicancias de todo lo que está pasando, vamos a hablar con un amigo que es un especialista, es magíster en relaciones internacionales por la Universidad de Bolonia, un hombre de una enorme formación, también incluso en los temas que hacen a lo militar y la seguridad, me refiero a Fabián Calle. Fabián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, saludo a todos. Fabián, vamos directo. ¿Qué ha pasado? Que hay un acuerdo impensable hasta hace un tiempo entre Irán y Arabia Saudita y los chinos ahí como los grandes auspiciadores. Sí, hay varios niveles, Miguel, ¿no? Uno, China tratando de mejorar un poco su imagen. China durante varias décadas, del 79 en adelante, cuando empezó las reformas capitalistas y se acercó a Estados Unidos y Occidente, mantuvo lo que Deng Xiaoping llamaba el ascenso silencioso, digamos, ¿no? No asustar a Estados Unidos hasta que fuese demasiado tarde para Estados Unidos para reaccionar. Xi Jinping por necesidades domésticas, porque está instaurando un maoísmo totalitario nuevamente hacia adentro, se aferró a una agenda nacionalista muy agresiva, que se refleja hasta en el cine chino, ¿no? El cine chino está sacando películas estilo Rambo, donde Rambo es chino, digamos, ¿no? Y destruye cosas americanas, occidentales, hay todo un cine nacionalista muy fuerte, muy belicoso. Eh, y en ese contexto después vino el tema de la pandemia, que obviamente más allá de que el progresismo de Occidente quiera ocultarlo, es algo que surgió de China y China se comportó muy responsablemente ocultando el tema varios meses, no colaborando, y eso provocó millones de muertes en el mundo y la muerte de casi 200.000 argentinos por todo eso, ¿no? Las vacunas que ofreció no tenían muy buen resultado, con lo cual la pandemia se le extendió a ellos y a los países que por razones ideológicas compraron cosas chinas en vez que americanas o europeas. Entonces creo que China está haciendo un intento ahora de mostrarse como un actor serio, responsable, constructivo, y por eso se metió en esta negociación que le sirve a ella a nivel geopolítico y a nivel de energía para poder comprarle a los dos países petróleo y gas. Y ahora se está metiendo en el tema Ucrania. Esta semana seguramente o la semana que viene Xi Jinping va a hablar con Zelensky para seguir con el tema de la oferta de paz China, que Ucrania inteligentemente tomó, por más que es un documento bastante inclinado hacia Rusia, tiene un punto interesante para Ucrania, que es el tema del respeto a la integridad territorial, que China lo usa obviamente como por tema Taiwán, pero que a Zelensky y a Ucrania le sirve como argumento de integridad territorial, digamos. El punto sería más favorable. Después, por el lado de los países que lo firman, como vos decías, son dos países que se vienen enfrentando militarmente de manera muy intensiva en Yemen, ¿no? Están en una guerra directa o casi directa en Yemen, uno apoyando a los hutis y los otros apoyando al gobierno yemenita. Pero creo que acá influyó lo de Israel, Miguel. Yo creo que el gobierno de Netanyahu, con todo lo que vos sabés que está pasando, digamos, ¿no? Con este tema de quizá la peor crisis política desde el origen del Estado de Israel, peor que la posterior a la guerra de Yom Kippur del 73,
está llevando a varios países del Acuerdo de Abraham a tomar un poco de distancia, enfriar un poco el tema, y lo que parecía que avanzaba hace pocos meses, que era un acuerdo de Arabia Saudita-Israel, que hubiera sido muy importante a nivel geopolítico, diplomático y hasta para facilitar un ataque eventual de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha ido enfriando, ¿no? Entonces hay varios planos: mayor activismo de China, por lo que te decía antes, y un Israel que a veces me hace acordar a la política argentina, ¿no? Una política que queda rehén de los problemas judiciales de un líder político, y ese líder político se trata de llevar puesto todo con tal de salvarse él y su entorno, ¿no? Algo que uno no esperaba que pasara en un país eh, desarrollado y con la cultura política de Israel, pero bueno, evidentemente está pasando. Fabián, ¿qué se puede saber de ese acuerdo entre Arabia Saudita e Irán? La verdad es que preocupa y mucho, y en términos de Israel, Israel parece cada vez más aislado por lo que acontece en el frente interno y por también, de alguna manera, en este juego el retroceso de los Estados Unidos, no solo en la región, sino que parece desconcertado frente a China, que ya no es este gigante silencioso, sino que hoy hace ruido por todos lados y está entrando en todo el mundo. Bueno, acá, a ver, Estados Unidos priorizó durante varias décadas, lamentablemente, más los intereses financieros de Wall Street que un sabio análisis realista de la Academia Americana, de la CIA, del Departamento de Estado. Mucha gente en Estados Unidos, del sector público y privado, se entusiasmaron crematísticamente con el tema de la plata y de los negocios con China. Y también hubo influencia de una cierta omnipotencia que sintió Estados Unidos durante la unipolaridad y la falaz premisa de que las reformas capitalistas iban a llevar a una apertura política en China y que China se iba a transformar en un actor más moderado y responsable, digamos, de un nivel de ignorancia y de estupidez. Entonces se combinó un exceso de economicismo de parte de actores públicos y privados en Estados Unidos y un análisis muy errado de la realidad. El presidente que cambia esto de manera brutal, pero tarde, en el sentido de que pasaron más de 30 años que Estados Unidos alimentó al dragón, fue Trump, que fue muy criticado por ser muy duro con China, por ser muy áspero, por ser, bueno, todo lo que se le dijo. Y la administración Biden retoma esta agenda de dureza, de hecho la refuerza, pero bueno, el dragoncito del 78 ahora es Godzilla, digamos, ¿no? No las tiene todas consigo, tiene un montón de problemas internos demográficos, raciales, ecológicos, de sustentabilidad, pandémicos. No es que es un dragón invencible, pero Estados Unidos arranca de atrás, hizo muchos años de una estrategia muy poco realista, y Estados Unidos, bueno, va a tener que empezar a hacer las cosas muy bien y durante mucho tiempo para tratar de contener el avance, ¿no? Que en el fondo es el avance de un modelo autoritario, de un modelo contrario a las tradiciones judeo-cristianas. Pero bueno, como vos decís, no es un Estados Unidos que esté desarrollando algo de manera muy sistemática y metódica, además con un gobierno, con un presidente que tiene serios problemas, digamos, que todos los vemos todos los días en sus bloopers, en sus gaffes. Biden siempre fue un hombre de gaf, pero ahora acentuado por la edad. Una vicepresidenta que fue elegida por un tema así políticamente correcto, pero que no está a la altura de las circunstancias. Es una situación muy complicada para Occidente en el sentido de que Washington no está en su mejor estado ni en su mejor forma para enfrentar esta pelea. Pero bueno, hay que tener confianza. Estados Unidos muchas veces tuvo estos problemas difíciles. Carter, vos te acordarás, en los 70 parecía que Estados Unidos entraba en una crisis muy grave, y al poco tiempo tuvimos Reagan, tuvimos la caída del muro de Berlín. O sea, no está todo perdido, pero corre de atrás en contener a China, sin duda. Corre de atrás. Y justo, bueno,
estamos llegando en Europa ya a la primavera y esto de alguna manera, dicen los especialistas, trae el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy justamente Ucrania bajó, hay que decirlo así, un dron chino que estaba siendo parte del arsenal que utiliza Rusia. Digo, cada vez parece más claro cómo están armados los bloques y algunos que temen que esto escale mucho e incluso cuando Rusia se ha retirado del tratado de lo que hace a la energía atómica y a la proliferación de las armas atómicas, la utilización de armas atómicas, y han amenazado varias veces. ¿Qué dirías de lo que se puede pensar para los próximos meses en el conflicto? Bueno, una guerra mucho más grande en escala de hombres, de medios, de tanques, de todo, duplicado, triplicado lo que se vio el año pasado. En Occidente, los medios de prensa, la academia y los sectores informados siempre creen que todo es rápido, digamos, ¿no? Nos acostumbramos en los 90 y en el principio del siglo XXI a guerras de semanas, de meses, o que dejaban de ser cubiertas por los medios porque ya no eran importantes. Esta es una guerra en el corazón de Europa, donde es una guerra indirecta entre Estados Unidos y Rusia, con escalas de muertes que no se veían desde la guerra de Corea y si quizás a fin de año desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 300.000 muertos, más de 300.000 muertos y heridos entre los dos bandos. Un ejército ruso que va a estar en operaciones no con 200.000 hombres, sino con casi 500.000. Un ejército ucraniano que va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para reclutar jóvenes, muchos de ellos que se fueron del país en los meses iniciales de la guerra. Ucrania tiene ahora, con ayuda de Occidente, lograr que entre los hombres de 18 y 40 años muchos de ellos vuelvan para combatir. Hay muchos millones de ucranianos refugiados en Europa, pero van a tener que volver, muchos de ellos. Un Occidente que mantiene coherencia y de manera compacta está ayudando masivamente a Ucrania. Una Rusia que está aprendiendo de sus errores, de muchos de los errores que cometió el año pasado, con serios problemas internos también. Claramente hay peleas en el Kremlin que llevan a que todos los días alguien salte por la ventana de manera accidental, cambios de mandos militares muy rápidos en el frente de batalla, internas entre el grupo Wagner de mercenarios y el ejército. Rusia no la tiene sencilla, pero por ahora Putin está en las condiciones políticas y militares de apostar a una guerra de desgaste, usando la superioridad de hombres y esperando que Occidente alguna de las patas empiece a teclear o se empiece a cansar o la política americana empiecen a ganar algunos sectores menos propensos a hacer tanta inversión en Ucrania, como se escucha en algunos sectores republicanos o de la izquierda demócrata. Esperar algún invierno crudísimo este año en Europa. El año pasado le falló a Rusia, hubo un muy lindo clima en Europa en el invierno. Por lo tanto, tenemos un largo año de guerra con el agregado de cisnes negros, ¿no? Que puede haber un accidente en alguna de las tantas centrales nucleares que hay en Ucrania, que haya incidentes como el derribo de un dron americano por parte de un avión ruso, o incidentes cada vez más seguidos entre aviones de la OTAN y aviones rusos. El escenario es muy complicado y si se le agregan los cisnes negros o las sorpresas estratégicas, mucho más, ¿no? O sea, esta idea de que era una guerra rápida quedó en el archivo y cada día que dura la guerra de Ucrania puede surgir un incidente que lleve a algo mucho más serio. Fabián, la última, porque claro, nosotros que vivimos en estas latitudes del mundo vemos todo distante, pero ¿qué implicancias concretas estás viendo más allá de la economía, que obviamente golpea en todos los países del mundo, de esta reorganización geopolítica y de lo que significa en nuestras democracias tan poco, diría yo, sólidas? Bueno, América Latina está en muy serios problemas, ¿no?
va a haber muy bajo crecimiento, la Argentina va a tener 0 de crecimiento y récord de inflación, Venezuela es una calamidad económica, Chile, que parecía la niña bonita de la región, tiene un gobierno que a veces no, casi todos los días comete cosas patéticas que uno esperaba de la política argentina, no de la política chilena. Perú vive en una crisis política permanente, más el sabotaje que hace el eje cubano-venezolano para provocar un golpe de Estado en el país. El PT y Lula, un Lula que se lo nota grande, que se lo nota enojado, que se lo nota vengativo, que trata de hacer el jueguito que hacía en su gobierno, de llevarse bien con Irán, con Libia, con Rusia, con China, con Estados Unidos, pero estamos en otra época, no es tan fácil mover la cintura como en esa época, que está aplicando una muy mala política económica, que está cuestionando la independencia del Banco Central, que puso a un abogado, un izquierdista estilo Palermo Sojo de la Argentina en el Ministerio de Economía, que él cada tanto dice que el techo de gastos no es importante, que hay que gastar más, que se pelea con el campo, que acusa al campo de envenenar el Amazonas y cortar árboles. Estamos en una situación complicada y un Estados Unidos, una burocracia, la que lleva América Latina, que no es la más importante claramente de Estados Unidos, que está con una inercia de los 90, ¿no? Preocupado por el tema de la calidad institucional, persiguiendo líderes proamericanos de derecha, acusándolos de corrupción y no a los de izquierda. Digamos, una agenda muy desactualizada y que en el fondo todos los días se pega un tiro en el pie a Estados Unidos, ¿no? O sea, una Honduras donde Estados Unidos prefirió que ganase Zelaya a un tipo de derecha, y la señora Zelaya esta semana anunció la apertura de relaciones diplomáticas con China, un Bukele que tiene todo para llevarse bien con Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo quiere porque dice cosas muy de derecha, un Estados Unidos que está perdiendo la región, digamos, ¿no? Y lamentablemente lo que lo reemplaza a Estados Unidos en la región es China, es Irán, 2 barcos iraníes en Brasil, ¿no? ¿Quién diría que vamos a tener 2 buques de guerra brasileros iraníes jugando en Río de Janeiro, con una fiesta arriba de uno de los barcos con miembros del gobierno? Una situación muy complicada, y una involución institucional muy seria, ¿no? Ya varios de nuestros países se están cayendo en el autoritarismo, y en este camino varios de ellos van a caer en la anarquía o en el autoritarismo otra vez, no un autoritarismo de derecha como la burocracia americana sigue pensando en los fantasmas de los 70, sino autoritarismo de izquierda, digamos, ¿no? O pseudo izquierda, como la querramos llamar, ¿no? Ortega, Venezuela, Bolivia. Una situación muy complicada y un Estados Unidos que no quiere, no puede, no sabe cómo reaccionar. Como yo les decía, hay que mirar este reacomodamiento geopolítico con lo que trae, hacerlo con alguien como Fabián Calle, que nos puede dar este panorama global. Fabián, como siempre, el enorme agradecimiento y hasta la próxima. Gran abrazo, Miguel. Chao, chao. Señores, espero que algo más tengamos claro de lo que está pasando para estar atentos, preocupados, y que aquellos que tienen la responsabilidad se ocupen.